Bien, así es que vamos a compartir la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta porción de la escritura es muy conocida por todos, pero particularmente a veces no interpretamos correctamente lo que la palabra del Señor nos dice. Recuerde que un versículo de la escritura no puede establecer una doctrina. Necesitamos el contexto y necesitamos no solo el contexto de la carta o del capítulo que estamos leyendo, pero también de otras partes de la escritura. Dice la Biblia que en boca de dos testigos se establece toda verdad. Así es que cuando encontramos varios versículos que confirman una enseñanza, entonces podemos estar confiados. Pero no podemos hacer de un solo versículo una doctrina. Sin embargo, la escritura nos enseña que en la escritura nos enseña que somos salvos por gracia a través de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Es por gracia, o más bien dice la escritura en Romanos, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. En otras palabras, es a través o por medio de la fe que somos salvos, y la salvación viene por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, dice este versículo, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación. ¿Qué es un don de Dios? La gracia. ¿Qué es un don de Dios? La fe. Así es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esta obra redentora no es de vosotros, es decir, nosotros no la podemos producir, sino es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos comprar, es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos adquirir por obras, como lo dice el siguiente versículo, no es por obras para que nadie diga que yo puedo más que otro, para que nadie se gloríe, o para que muchos piensen acerca de sí mismos más que los demás, más que los otros, más que sus hermanos, inclusive para evitar que muchos piensen que pueden igualarse a Dios o a los estándares de Dios o a las exigencias de Dios, malinterpretando la escritura. Dice la Biblia claramente aquí, no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que la salvación, el plan redentor de Dios es un regalo de Dios. No se compra, no se puede ganar, no se puede adquirir por desempeño, por obras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un regalo, es un favor inmerecido. Pero la salvación, el plan redentor, comprende la gracia de nuestro Señor, la salvación y la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Tanto como la gracia, la salvación, la fe es un regalo de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque no se trata de la fe que nosotros podamos tener en Dios, sino se trata de la fe que proviene de Dios, la fe que es de Dios, la fe que es de Jesucristo, la fe de Jesucristo. Recuerde que cuando hablamos de fe, hablamos de algo muy interesante, porque la fe está definida como la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente nosotros en el día a día, de hecho todos los seres humanos utilizamos la fe, o digamos que una expresión de fe, pero no necesariamente la clase de fe que Dios tiene, no necesariamente la fe de Jesús, no necesariamente la fe que proviene de Dios. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, usted se sienta normalmente en una silla cuando usted considera, digamos, que esa silla tiene cuatro patas, o cuando esa silla tiene
un soporte suficiente que usted sabe que se va a poder sentar sin que esa silla se venga abajo. Y usted confía, aunque nunca se ha sentado en la silla, confía y se sienta en la silla. Si usted viera esa silla de 4 patas que le faltara una pata, no se sentaría, porque usted sabría que si se sienta la silla se va a caer, es decir, usted se va a caer de la silla, o la silla se va a caer juntamente con usted. Así es que estamos acostumbrados a aplicar de cierta manera algo que podría asemejarse a creer o a la fe, pero que está basada en lo que en lo que nuestros ojos ven, o en lo que sentimos, o en lo que oímos, o en lo que vemos, es decir, está basada en los sentidos. Por ejemplo, usted normalmente, si se sube en un automóvil, digamos que pide un taxi, digamos que pide un transporte público, una, un avión, un barco. Usted no conoce exactamente el funcionamiento del avión, del barco, del automóvil, inclusive del piloto, del capitán del barco o del chofer del automóvil o del transporte público. Sin embargo, usted confía. ¿Por qué? Porque los demás van igualmente que usted ahí y quizá otros ya tienen la experiencia de haber viajado, quizá usted ya tiene la experiencia de haber viajado también. Sin embargo, usted no conoce muchas cosas, pero usted confía y usted cree, pero de acuerdo a lo que sus ojos ven, porque usted ha visto, porque usted ha sentido. Entonces, la fe no se trata de aquella manera de creer por causa de lo que vemos o de lo que sentimos, porque la fe que proviene de Dios, la fe de Jesús, la clase de fe que Dios nos ha provisto, la clase de fe de Dios tiene que ver con la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la vista y los sentidos no son necesarios para la fe. La vista y los sentidos inclusive son innecesarios para la fe. La fe no utiliza los sentidos. La fe no utiliza o no se basa en lo que nosotros podemos ver, oír, hablar, sentir propiamente en el día a día. Porque sabemos que la fe viene por la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra, pero por el oír la palabra. Pero la fe está estrechamente ligada a la palabra. Bueno, así es que lo importante aquí es que nosotros necesitamos entender que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios ha depositado en nosotros. Mire cómo dice Primera de Pedro 1:23, y queremos hablar acerca de la salvación. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones, es una semilla incorruptible y esa semilla produjo fruto. Tú y yo nacimos por la palabra incorruptible del Señor, por la palabra incorruptible de Dios. Así es que es tan importante que nosotros podamos considerar el hecho de que cuando hablamos de la clase de fe de Dios, hablamos de cosas que no pueden estar sujetas o no pueden ser filtradas por los sentidos. Porque si hablamos de la salvación de nuestras vidas, de la salvación de nuestras almas, de la salvación de lo que somos, de nuestro ser, de nuestro espíritu, es algo que tenemos que creer, no es algo que tenemos que sentir, es algo que tenemos que creer. Y no es posible hacerlo a través de la fe humana. Por eso muchos se confunden acerca de la fe y muchos hablan que tienen mucha fe y que tienen mucha fe y que tienen mucha fe
y cuando su fe es puesta a prueba, es decir, cuando se requiere apropiarse de algo que Dios nos ha concedido, de una benignidad, de una bondad de Dios, de un milagro de Dios, cuando se requiere apropiarse de esta bendición de Dios, las personas no lo pueden hacer, porque su fe o la fe que profesan no está basada en la palabra o no está puesta a andar, o más bien ellos no se ejercitan en la fe que proviene de la palabra, o la fe que se activa con la palabra, porque recuerde que todo creyente nacido de nuevo ha recibido la medida de fe, como lo dice Romanos 12:3. Pero las personas creen que es la fe que nos lleva a creer lo que vemos, creer lo que oímos, creer lo que sentimos. Es, por ejemplo, seguramente usted ha estado en algún momento íntimo de alabanza, ya sea cuando lo hemos hecho juntos usted y yo, o ya sea usted mismo en su casa, o usted con un grupo de personas cantando, alabando al Señor, orando. Y seguramente usted ha tenido experiencias en donde usted ha sentido. Posiblemente ha sentido calor, posiblemente ha sentido que su piel se hace como piel de gallina. Usted ha tenido sensaciones, sentidos en su cuerpo. Sentidos, ha sentido quizá, ha entrado en paz, ha entrado en relajación, no sé. Pero usted ha sentido, y cuando usted percibe esas cosas, muchos asocian la manera en la que se sienten o la manera en la que perciben por los sentidos, asocian esta experiencia, esta atmósfera, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, con la unción de Dios, con el mover de Dios, con el amor de Dios. Y desafortunadamente las personas que asocian esto y que viven por ello y que creen que así es, muchas veces son decepcionados, porque no siempre van a sentir lo mismo, no siempre se van a sentir igual. Y por ejemplo, la Escritura dice que debemos alabar y exaltar el nombre del Señor en todo tiempo, no solo cuando nos sentimos contentos, no solo cuando nos sentimos alegres, pero en todo tiempo. Así es que la presencia de Dios no está basada en lo que sentimos. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, está en nosotros y sobre nosotros, y cuando dos se reúnen en su nombre, su presencia ahí está, no solo porque está en mi vida, sino porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios me confirma y me dice que el Espíritu de Dios mora en mí. La palabra del Señor me dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, la presencia del Señor está ahí. Dios es omnipresente. Pero no está ahí y no tengo la convicción de que Dios está ahí por lo que siento, sino porque la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. De tal manera que aunque no lo sienta, yo sé que el Señor está ahí y está en mí. Y nunca me dejará y nunca me abandonará. Y entonces, cuando mi fe sea puesta a prueba, voy a perseverar, voy a prevalecer. Porque la fe me sostiene. Porque la fe no está puesta en los sentidos, en lo que siento, en lo que veo, en lo que oigo, sino en lo que creo, porque la palabra de Dios lo dice. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Muchos asocian que cuando les va bien en la vida es por causa de la bondad de Dios, es por causa de lo bueno que Dios es por causa quizá de la gracia, de la justicia de Dios, quizá del evangelio, quizá de las buenas nuevas. Muchos le agradecen al Señor y muchos asocian este tipo de cosas con el Señor y con la fe. Entonces tienen buenas experiencias, buenos resultados en la vida. Y no estoy diciendo
no provienen de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que no provienen de fe, sino que ven la manifestación. Es decir, sí hay fe, digamos, pero cuando viene la bendición de Dios y se manifiesta en nuestras vidas, nosotros asociamos, o muchos más bien, asocian esa bendición tangible con la fe, con la benignidad de Dios. De tal manera que basan sus convicciones en lo que ven, en lo que palpan. De tal manera que cuando las cosas no están, entonces se frustran. Y es por eso que tanto en la provisión, en la riqueza, en la prosperidad, como en la salud, muchos naufragan en la fe. Muchos se frustran, muchos viven desconcertados y viven inclusive desesperados. Muchos viven de alguna manera experiencias difíciles porque pueden recibir y apropiarse por la fe de una bendición, pero cuando lo asocian con el resultado, cuando la fe la asocian con el resultado que han obtenido y en algún otro momento, por alguna situación, no pueden obtener ese resultado, entonces se frustran y piensan que es una situación de que les falta más fe o de que no tienen desarrollada la fe. Pero la fe no es por los sentidos. La fe se ejercita por la palabra. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y por ejemplo, como lo comentábamos antes, hay personas que, digamos, que sufren problemas de degeneración en sus cuerpos, en sus células, como el cáncer, y hay muchos que se someten a tratamientos como la quimioterapia, que es un tratamiento muy agresivo en contra del cuerpo. Así es que si alguien se somete a un tratamiento de quimioterapia y cree y confía en Dios, porque hay muchos que así lo dicen y así lo piensan, que la quimioterapia va a tener el resultado positivo para sanar su cuerpo de cáncer, déjeme decirle que es más fácil creer que por las heridas de Cristo Jesús mi cuerpo o el cuerpo de alguien que tenga cáncer ya fue sanado y poder experimentar la salud y la bienestar y el bienestar. Es más fácil creer esto que creer que la quimioterapia va a traer ese resultado. Y no estoy diciendo que la quimioterapia no lo traiga. Y no estoy diciendo que uno no pueda aplicar la fe para que esto suceda. Pero imagínese, ejercitar la fe entrando en un tratamiento que te va a lastimar y a herir y a golpear, que es fuertísimo en contra del cuerpo. Es como, digamos, pensar que necesito pasar por cosas malas para creer y poner a prueba mi fe. No, no es así. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha dado el camino más fácil y más seguro, no el camino de del libertinaje, no el camino del pecado, no el camino de la incredulidad, sino el camino de creer en Él. Porque cuando creemos en Él y utilizamos la fe de Jesús y ejercitamos la fe de Jesús, lo que sucede es que Él obra en nosotros, Él hace todas las cosas, Él opera en nosotros. Y no es que Él no se haya movido ya, sino que nos ha concedido todo por gracia en Cristo Jesús, pero entonces Él mismo causa que la palabra produzca vida. ¿No dice la Escritura que la palabra del Señor es salud a todo mi cuerpo? Así es que la fe permite que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia, que se encuentra en el nivel espiritual, en el ámbito espiritual, en nosotros, para que se manifieste en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Mire cómo dice 1 de Pedro 2:24.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, porque por su herida ya hemos sido curados. La fe que proviene de Dios, la fe, la clase de fe de Dios, la fe de Jesús, tiene que ver con tener la convicción de que mis pecados han sido perdonados. Yo no puedo ver el pecado en las personas ni mis pecados. Podemos ver las acciones pecaminosas, definitivamente que sí, pero en sí el pecado, la deuda para con Dios no la podemos ver. Pero es por fe que entendemos que nuestros pecados fueron totalmente perdonados. Así es que la fe es espiritual, la fe es de Dios, la clase de fe de Dios, que es la fe de Jesús, es espiritual, es poderosa, es poder. Recuerde, cuando hablamos de la fe de Dios, que proviene de Dios, la clase de fe de Dios, estamos hablando de la fe de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe de Jesús. Como hemos dicho ya, Dios no nos proveyó todo por gracia y tuvo la intención de que nosotros batalláramos para apropiarnos de ello. No, Dios nos proveyó todo por gracia y nos allanó el camino. No ha puesto obstáculos para que tropecemos, sino allanó el camino para que nosotros, de alguna manera sencilla, sin esfuerzo humano, sin obras, podamos apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido. Dios nos dio a su Hijo y con Él todas las cosas, y no puso nada difícil en ello para que nosotros realmente pudiéramos disfrutar lo mejor de Dios y la vida abundante de Cristo. Lo que pasa es que hemos limitado a Dios continuamente en nuestra manera de pensar. Hemos limitado a Dios en creer que tenemos fe, cuando la fe es un regalo de Dios que nos ha sido dada y se activa, se ejercita, se pone en acción a través de oír la palabra, a través de la palabra, a través de la palabra, a través de que permitimos que nuestras mentes sean renovadas para ser transformados por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, por la fe en la misma imagen de Jesús. Dice Gálatas 2:6, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Cuando hablamos de la fe de Jesús, no solo hablamos de la fe que Jesús manifestó, pero la fe con la que Jesús nos proveyó. No solo hablamos de la fe que Jesús manifestó, pero para que usted tenga la idea, la fe con la que Jesús manifestó su ministerio hace 2000 años es la misma fe que ha depositado en nosotros. Esa es la clase de fe que ahora tenemos. Ahora, Jesús era perfecto. ¿En qué? En todo. En el ejercicio de la fe. De hecho, si la fe tiene que ver con la palabra, Jesús es la palabra. La palabra es Jesús. La palabra es Dios. Dios es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es Dios. Así es que, aunque en Jesucristo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, Él era perfecto y podía ejercitar de una manera perfecta, nosotros estamos siendo encaminados a aspirar a ejercitar la fe en la perfección de Jesucristo. Por eso Jesús no nos ha dado una fe rota, lastimada, limitada. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, no necesitan que les aumente la fe. Si la fe fuera como del tamaño de mostaza y ustedes la ejercitaran, entonces tendría gran poder en sus vidas. Así es que no solo hemos recibido la unción de Jesús, la palabra de Jesús, la fe de Jesús. Mire cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas ahora ya no vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que, por una parte dice el apóstol Pablo, la fe de Jesús. Y por otra parte dice, la fe del Hijo de Dios es la fe de Dios en nosotros, para que nosotros la apliquemos en Él. Es la fe de Jesús para que nosotros la apliquemos en Él. Es la fe de Jesús, es la manifestación, la convicción que Cristo Jesús nos da
por su gracia. Mire como dice la escritura en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es fruto del Espíritu, es el resultado de que el Espíritu manifieste su fruto en nuestras vidas. Mire como dice Romanos 4:17. Le habla a Dios a Abraham y le dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la clase de fe. Así opera la fe de Dios. La clase de fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Dios le está hablando o está hablando acerca de Abraham, en Romanos 4, como en muchas otras partes de la Escritura, como en Génesis, dice la palabra que Abraham tenía un nombre que se llamaba Padre Exaltado, Abraham. Pero después Dios le cambió el nombre y le puso a Abraham, que es padre de muchas gentes. Porque Dios lo llamó a ser padre de muchas gentes. Y aunque Abraham no tenía ningún hijo, ya era llamado padre de muchas gentes. ¿Por qué? Porque Dios llamaba lo que no era en este mundo como si fuera, porque espiritualmente Dios ya lo había visto, porque espiritualmente Dios ya lo había decidido, porque espiritualmente Dios ya lo había pensado, diseñado, establecido que así sucediera. Dios había puesto todo en armonía para que cuando Abraham estuviera dispuesto, recuerde, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, tuvieron que pasar algunos años. No fue de inmediato. Pero Dios le dijo, tú serás padre de muchas gentes, y puso todo en perspectiva, todo en armonía para que cuando Abraham estuviera dispuesto, estuviera en el tiempo correcto, de la manera correcta, entonces se pudiera cumplir la palabra. Podríamos hablar acerca de muchas otras cosas, que si Abraham pudo haber rechazado lo que Dios le habló, etcétera, etcétera. Siempre el hombre va a tener libre albedrío, puede hacer uso de su voluntad. Pero es importante que entendamos algo. Cuando Dios le dio esta palabra a Abraham, Abraham lo creyó. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. De tal manera que nosotros necesitamos entender que así como hemos sido redimidos, necesitamos creer a través de la convicción, de la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Es a través de la fe de Jesús, es a través de la clase de fe de Dios que ya nos ha sido depositada, que puede hablar a las cosas que no son, que tus ojos no pueden ver, que tus manos no pueden palpar, que tu gusto no puede saborear, que tus oídos no pueden oír, que tu mente no puede entender, racionalmente hablando, que tu olfato no puede oler, pero que tu espíritu sabe que es y que tú sabes que es porque así lo dice la palabra. Esa es la clase de fe de Dios, esa es la fe de Jesús. Y recuerda, lo que no proviene de fe, lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el Señor Jesucristo nos llamó en su gloria y excelencia a participar de su naturaleza, y para eso nos proveyó de todas las bendiciones. Porque dice la Escritura, el justo vivirá por fe y para fe. El justo vivirá por fe y para fe. Y es a través de la fe de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza para ti. Gracias, Señor. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como tú eres, Señor, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.